Bueno, el siguiente video que vamos a ver se trata del variador de frecuencia para motores de corriente alterna, también conocido como drivers, que estos lo que hacen es controlar la velocidad de los motores de corriente alterna, aumentando o disminuyendo la frecuencia. En este caso vamos a ver el PowerFlex 4, que es de la marca Allen-Bradley. Como todos sabemos, Allen-Bradley es una de las marcas más conocidas y de prestigio a nivel industria. Lo primero que vamos a ver es, nos vamos a ir a la página 8 de su documento, donde vamos a ver, o tenemos el tema de Manual Conventions, manual de convenciones, donde tenemos ahí un ejemplo del P031. La P es un grupo donde podemos encontrarnos con la P, la A mayúscula o la D de display. En la D de display, solamente como su nombre lo indica, vamos a poder visualizar solamente, por ejemplo, el voltaje o corriente que el driver entrega al motor. O sea, se podría decir que solo es de lectura. Después está la P, que es la del ejemplo, que es la de programación básica. Por lo regular, esta programación es la de todos los datos de placa que tenemos en el motor. Primero que nada, son los que primero se programan en el driver. Y también se programa, por ejemplo, la frecuencia máxima y mínima que queremos nosotros, entre otras cosas. Y por último, también pues, en la primera opción puede venir la A mayúscula, que es de programaciones avanzadas, donde además de programarlo aquí nosotros físicamente, o manualmente, también se puede manejar por medio de un driver, por medio de una PC, de un software, también tipo binario. Por ejemplo, una de las prácticas que vamos a hacer más adelante serían las combinaciones de dos entradas, o sea, las 4 diferentes combinaciones 00, 01, 10 y 11, y en cada una de ellas se programa una diferente frecuencia para que el motor funcione a diferente velocidad. Después, entonces esa es la primera, la de grupo. La primera, se podría decir que es la primera columna. La segunda columna es el nombre, el número de la opción que vamos a trabajar. Y por último, pues viene el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos un motor, dice motor NP volts. Quiere decir que cuál es el voltaje del motor que dice en los datos de placa del motor. Entonces esas son a lo que se refiere con el P031, y cada una de esas letras, el número y el nombre. De ahí nos vamos a ir a la página 14. Entonces aquí, por ejemplo, tanto la entrada del driver, la entrada de alimentación del driver, salida del motor. Los motores por lo regular tienen su tierra física que va conectado al driver. El driver cuenta con dos tierras físicas, una que va para el motor y una que viene de alimentación de CFE o de comisión. Entonces aquí tenemos un diagramita de bloques de las conexiones de tierra. Después de ahí nos iríamos a la página 20, donde dice Power Terminal Block, terminales de alimentación, ya sea de energía o de poder, según la traducción. Entonces aquí tenemos, jóvenes, donde tenemos R, S y T, que eso por lo regular se utiliza en Europa. Aquí en América o en México utilizamos línea 1, línea 2 y línea 3. En este caso, como este driver
podemos manejar el 220 trifásico, pues lo más común es utilizar las tres líneas de 110 y conectarlas entre L1, L2 y L3. A continuación tenemos U, T1, V, T2, W, T3, estas de aquí, donde U, V y W son tipo europeo y T1, T2 y 3 son las que vemos aquí en América o aquí en México. Entonces la T1, la T2 y la T3 son las que van conectadas hacia el motor. Son los tres hilos de alimentación que van hacia el motor, o sea el 220 trifásico. Y L1 y L2, L2 y L3 son lo que me entrega comisión. Aquí anteriormente teníamos lo de las sierras. Una de las sierras va del motor y la otra va de comisión. Algunos motores cuentan con un freno ya integrado. Entonces aquí tenemos BR más, BR menos, donde esta conexión es donde va hacia el freno del motor. Aquí tenemos una descripción, ustedes lo pueden ver descargando el archivo que anteriormente les había facilitado. Por ejemplo, este driver es una maravilla en la electrónica. En este caso yo voy a hacer una práctica aquí donde solamente lo voy a conectar el 110. Entonces aquí me dice, si yo quiero nada más una fase de entrada, solamente voy a conectar L1 y L2. Entonces la conexión solamente va a ser para 110. Aquí lo tenemos de ejemplo. Si yo tengo las tres fases, que obviamente en la industria tenemos las tres fases o el 220 trifásico, o en los laboratorios, pues ahora sí conecto L1, L2 y L3, donde voy a conectar el 220 trifásico. Entonces aquí tenemos una opción, o lo podemos conectar al 110, algo convencional de comisión de nuestras casas, o el 220 trifásico, que ya necesitaríamos algo industrial. Como les había mencionado, aquí tenemos U, T1, V, T2 y W, T3, tipo europeo, tipo americano, que van hacia el motor. De hecho aquí tenemos hacia el motor, to motor. Por último tenemos lo del freno dinámico, las conexiones del freno dinámico, y por último la tierra física. Entonces estas son las conexiones o las terminales de la alimentación del driver. Aquí lo podemos ver también físicamente en una foto. Ahí tenemos lo que es el driver, estas terminales donde aquí se conectan las entradas de alimentación por parte de comisión. En estas tres se conectan las salidas hacia el motor. En estos dos, las tierras físicas, tanto de comisión como del motor, y aquí el freno.